Roberto Cantú estaba convencido de que su madre vivía como una auténtica reina en la preciosa mansión colonial que él había comprado con tanto esfuerzo en el corazón de San Miguel de Allende. Jamás se le cruzó por la mente que apenas las llantas de su lujosa camioneta tocaban el empedrado de la calle para salir de viaje, el paraíso que creía haber construido se transformaba instantáneamente en un infierno silencioso para la mujer que le dio la vida. La opulencia de los muros de piedra y los jardines llenos de bugambilias ocultaban una realidad perversa que ningún hijo debería imaginar jamás. Una traición que ocurría justo bajo sus narices, orquestada por la persona en quien más confiaba. En el preciso instante en que el motor del auto de Roberto dejó de escucharse a lo lejos, la sonrisa dulce y angelical de Vanessa se desvaneció de su rostro como si nunca hubiera existido, dando paso a una mueca de frialdad absoluta que helaba la sangre. Se giró lentamente hacia doña Elena, quien la miraba con ojos temerosos desde su sillón de terciopelo, y con una voz cargada de desprecio, le soltó una sentencia que marcaría el inicio de su calvario. Por fin se largó tu hijo, vieja inútil. Ahora sí vas a saber quién manda realmente en esta casa. Se acabaron tus privilegios de patrona. Nadie en el pueblo podía sospechar lo que ocurría puertas adentro, pues para la sociedad, Vanessa era la nuera perfecta, siempre elegante y atenta en las reuniones sociales, mientras que en la intimidad sometía a su suegra a una humillación constante. La pobre doña Elena comenzó a perder peso de una manera alarmante. Sus mejillas se hundieron y el brillo de su mirada se fue apagando, no por una enfermedad repentina de la vejez, sino porque en esa casa donde sobraba el dinero y la despensa estaba siempre llena, a ella se le negaba hasta el alimento más básico por pura crueldad. Antes de continuar con esta historia que seguramente te hará hervir la sangre de indignación y te tocará el corazón, detente un segundo y dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando hoy? Me encantaría saber desde dónde nos acompañas para descubrir el desenlace de esta impactante situación familiar. Pero nadie imaginaba quién era realmente Roberto, ni de lo que sería capaz al descubrir la verdad, pues aunque su madre callaba por miedo y vergüenza, el destino ya estaba tejiendo los hilos para una revelación que sacudiría los cimientos de esa familia. Doña Elena rezaba en silencio en su habitación, esperando un milagro, mientras Vanessa creía tener el control absoluto de la situación, sin saber que cada acto de maldad estaba siendo observado por los ojos silenciosos de la lealtad que aún quedaba en esa casa, preparando el terreno para una justicia divina. La brisa fresca de la mañana en San Miguel de Allende traía consigo el repique de las campanas de la parroquia y ese inconfundible aroma a tierra mojada y café de olla que tanto amaba Roberto Cantú. Su casona, una imponente construcción de cantera rosa con grandes portones de madera, era la envidia de muchos en la colonia, un símbolo de que aquel hombre, hijo de campesinos, había logrado conquistar el mundo de los negocios a base de puro esfuerzo y sacrificio, sin olvidar jamás sus raíces humildes. Roberto se ajustó el nudo de la corbata frente al espejo del recibidor, aunque sus ojos, nobles y honestos, reflejaban la profunda melancolía de tener que partir nuevamente hacia la capital para cerrar unos tratos importantes. A pesar de sus trajes de diseñador y su cuenta bancaria abultada, Roberto era un hombre que saludaba de mano a los jardineros y que en el fondo prefería un buen plato de pozole hecho en casa que cualquier cena en un restaurante de lujo de la Ciudad de México. «Madre, ya me voy, pero te dejo en las mejores manos. Regreso en unos días», le dijo Roberto a doña Elena, besando su frente arrugada con una devoción casi sagrada, sintiendo cómo la piel suave y frágil de la anciana temblaba ligeramente bajo sus labios. Él confiaba ciegamente en que su esposa cuidaría de ella como si fuera su propia madre, ignorando por completo que la soledad de esa enorme casa se convertiría en una prisión para la pobre mujer apenas él cruzara la puerta hacia la calle. Vanessa, parada junto a la entrada con una postura rígida y una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos, asintió con una dulzura empalagosa mientras le acomodaba el saco a su esposo para que luciera impecable. «Vete tranquilo, mi vida, no te preocupes por nada. Aquí nosotras nos hacemos compañía y la pasaremos de maravilla. ¿Verdad, doña Elena?»,
dijo ella, apretando con disimulada fuerza el hombro de su suegra, quien solo bajó la mirada, incapaz de contradecir a la mujer que gobernaba la casa con mano de hierro. Apenas la camioneta de Roberto desapareció tras la curva empedrada de la calle, el ambiente en la mansión cambió drásticamente, como si una nube negra hubiera cubierto el sol radiante de Guanajuato en un segundo. Vanessa soltó un suspiro de fastidio. Se sacudió las manos con asco, como si hubiera tocado algo sucio al despedirse de su marido, y se giró con brusquedad hacia la cocina, donde Rosario, la empleada doméstica de toda la vida, preparaba con cariño unas gorditas de nata. «Deja de hacer esa comida de gente pobre, Rosario», gritó Vanessa entrando a la cocina con los tacones resonando como martillazos, haciendo que la empleada soltara la masa del susto y que doña Elena se encogiera en su silla. La elegancia de Vanessa era solo una fachada costosa. Por dentro era una mujer vacía y arrogante que detestaba todo lo que oliera a tradición, viendo a su suegra no como a un ser humano con historia, sino como un estorbo costoso que le robaba espacio y recursos. Con una frialdad que helaba el alma, Vanessa se acercó a la alacena, sacó las hierbas para los tés y los dulces típicos que Roberto compraba exclusivamente para su madre, y los tiró al bote de basura sin el menor remordimiento ante la mirada atónita de las dos mujeres. «¿Creen que voy a gastar mi dinero y mi tiempo cuidando a una vieja que ya ni sirve para nada?», espetó con veneno, dejando claro que bajo su mandato, la calidez de ese hogar se transformaría en un régimen de austeridad y desprecio absoluto. Doña Elena intentó protestar con un hilo de voz, pidiendo por favor que no tirara el té de manzanilla que le calmaba los dolores de estómago, pero Vanessa soltó una carcajada burlona que retumbó en las paredes de piedra. «Desde hoy estás a dieta, suegra. Nada de antojos ni de mimos. Aquí se va a comer lo que yo diga y cuando yo diga, porque en esta casa mando yo», sentenció cruelmente, marcando el inicio de una tortura psicológica insoportable. «Dime, tú que me escuchas, ¿qué sentirías si vieras que tratan así a tu propia madre o abuela solo porque son mayores? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas sobre esta injusticia». Los días comenzaron a pasar con una lentitud agonizante dentro de aquella casona, transformando el hogar familiar en una prisión de muros gruesos, donde los gritos de auxilio se ahogaban en el silencio. Lo que estaba en juego ya no era solo la dignidad de una madre o el respeto a las canas, sino la propia vida de doña Elena, que se apagaba como una vela sincera ante la indiferencia calculadora de su nuera. Vanessa, decidida a borrar cualquier rastro de la matriarca, cortó la línea telefónica del cuarto principal y prohibió terminantemente las visitas, aislando a la anciana del mundo exterior para que nadie pudiera ser testigo de cómo la estaba dejando marchitar día tras día. La situación se tornó crítica cuando la alimentación de doña Elena fue reducida a sobras miserables y caldos insípidos que no tenían ni una pizca de sustancia, mientras el resto de la casa olía a los manjares que Vanessa pedía a los mejores restaurantes de la ciudad. La pobre señora, que antes caminaba erguida por el jardín cuidando sus rosales, ahora apenas tenía fuerzas para levantarse de la cama, sintiendo cómo sus huesos se marcaban cada vez más bajo la piel, víctima de una desnutrición severa impuesta por la crueldad de quien debía protegerla. Rosario, la fiel empleada que conocía a doña Elena desde hacía décadas, intentó intervenir con el corazón en la mano, tratando de pasarle a escondidas unas tortillas calientes o un poco de fruta entre sus ropas. Sin embargo, Vanessa, con ojos de lince y una maldad que daba miedo, la interceptó en el pasillo y la acorraló contra la pared, amenazándola con dejarla en la calle sin un solo centavo de liquidación y boletinada en todo San Miguel para que nadie más le diera trabajo. El miedo a perder el sustento de su propia familia paralizó a Rosario, dejándola como una espectadora impotente de una tragedia que parecía inevitable. Pero la maldad de Vanessa no era solo por capricho. Detrás de ese trato inhumano se escondía una ambición voraz por la herencia familiar, pues sabía que, mientras doña Elena estuviera lúcida y fuerte, ella no tendría acceso total a las cuentas y propiedades que Roberto había puesto a nombre de su madre por seguridad. La estrategia era clara y macabra: debilitar a la anciana hasta el punto de quiebre
ya fuera para obligarla a firmar documentos, cediendo sus derechos, o en el peor de los casos, esperar a que su frágil corazón dejara de latir por causas naturales, aceleradas por el abandono. El tiempo corría en contra, y cada hora que pasaba era un riesgo mortal, pues Roberto llamaba a casa todas las noches preguntando por su madre. Y Vanessa, con una frialdad de actriz consumada, inventaba excusas perfectas diciendo que doña Elena ya dormía o que andaba un poco distraída por la edad. Al otro lado de la puerta cerrada, la madre escuchaba la voz de su hijo en el altavoz del teléfono inalámbrico que Vanessa sostenía en el pasillo, llorando en silencio sobre la almohada, sintiendo que la vida se le escapaba y que quizás, cuando su hijo regresara, ya sería demasiado tarde para salvarla. En la Ciudad de México, en una lujosa oficina con vista al Paseo de la Reforma, Roberto intentaba concentrarse en los contratos millonarios que tenía frente a sus ojos, pero una inquietud inexplicable le taladraba el pecho, una corazonada que ningún hombre de familia debe ignorar. Aunque Vanessa le aseguraba por mensajes que todo marchaba de maravilla en San Miguel, Roberto, que había hecho su fortuna leyendo las intenciones ocultas de sus socios, notaba algo falso en el tono de su esposa, una dulzura excesiva que no encajaba con su carácter habitual. Mientras tanto, en la casona, la situación pasaba de castaño oscuro. Vanessa, desesperada porque la anciana se resistía a firmar los papeles de la herencia, decidió jugar su carta más vil y peligrosa. Fue al botiquín del baño principal y comenzó a triturar varias pastillas para dormir, mezclando el polvo blanco en una sopa aguada y fría que planeaba obligar a tragar a doña Elena. Si no cooperas por las buenas, vas a estar tan dopada que ni te vas a enterar cuando pongas tu huella en estos documentos, murmuró para sí misma con una sonrisa macabra, sin saber que Rosario la observaba aterrorizada desde la rendija de la puerta de servicio. Rosario, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, quiso correr al teléfono de la cocina para alertar al patrón, pero Vanessa, como si tuviera ojos en la espalda, se giró bruscamente y le lanzó una mirada que la paralizó en seco. ¿A dónde crees que vas, metiche? Si tocas ese teléfono, te juro que te acuso de robo y vas a dar a la cárcel, le siseó la mujer, cortando de tajo cualquier esperanza de auxilio externo y dejando a la pobre empleada temblando de impotencia y miedo. Pero nadie podría imaginar que, detrás de aquel rostro cansado por las juntas de negocios, Roberto escondía una astucia que iba mucho más allá de los números y que estaba a punto de cambiar el destino de todos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar al sentir ese mal presentimiento? Cuéntamelo en los comentarios, porque la decisión que tomó él fue radical. La gota que derramó el vaso ocurrió esa misma tarde, cuando Roberto, impulsado por la duda, intentó revisar las cámaras de seguridad de la casa desde su celular para ver cómo estaba su madre, solo para descubrir que la pantalla estaba totalmente negra. Error de conexión, marcaba la aplicación una y otra vez. Aquello no era una falla técnica casual, era un sabotaje deliberado y en ese preciso instante el empresario comprendió que algo terrible estaba ocurriendo bajo su propio techo. Sin pensarlo 2 veces, Roberto se levantó de la mesa de juntas, dejando a los inversionistas con la palabra en la boca y los contratos sin firmar, priorizando la sangre sobre el dinero. Se cancela todo. Mi madre me necesita, dijo con voz firme, tomando las llaves de su camioneta y saliendo disparado hacia la carretera, decidido a devorar los kilómetros que lo separaban de San Miguel de Allende en tiempo récord. Mientras él pisaba el acelerador a fondo, bajo una lluvia torrencial que comenzaba a caer en la autopista, Vanessa entraba a la habitación de doña Elena con la taza de sopa envenenada en una mano y los documentos en la otra. La anciana, débil y mareada por el hambre, apretó los labios con la poca fuerza que le quedaba, negándose a comer aquella inmundicia, lo que desató la furia incontrolable de su nuera. Vanessa, perdiendo los estribos por completo, agarró a la pobre señora por la mandíbula, apretándole las mejillas con violencia para forzarla a abrir la boca, gritando insultos que retumbaban en las paredes de la habitación. «Trágatelo, vieja terca. No voy a dejar que arruines mi futuro por tus caprichos», vociferaba, sin darse cuenta de que el destino ya venía en camino a toda velocidad, listo para derribar su castillo de mentiras.
El motor de la camioneta se apagó bajo la lluvia torrencial, pero Roberto no bajó de inmediato. Se quedó unos segundos aferrado al volante, respirando hondo para calmar los latidos desbocados de su corazón, preparándose para lo que pudiera encontrar. La casa estaba sumida en una oscuridad inusual, solo rota por los relámpagos que iluminaban momentáneamente la fachada de cantera, dándole un aspecto fantasmagórico que le puso la piel de gallina. Bajó del auto sin hacer ruido, evitando azotar la puerta, y en lugar de tocar el timbre como siempre, sacó su juego de llaves de repuesto, esas que Vanessa creía que él había olvidado en la oficina, decidido a entrar como un fantasma en su propio hogar. Al cruzar el umbral, el silencio sepulcral de la planta baja le confirmó sus peores temores. No había música, no había olor a cena, solo un frío húmedo que calaba los huesos y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Roberto se quitó los zapatos mojados para no hacer ruido sobre la duela de madera y comenzó a subir las escaleras con el sigilo de un gato, guiado por unos sollozos ahogados que provenían del final del pasillo, del cuarto de su madre. Cada escalón que subía aumentaba su angustia, pues los gemidos de dolor de doña Elena se mezclaban con la voz chillona y cruel de su esposa, revelando una escena que jamás pensó presenciar bajo su techo. La puerta de la habitación estaba entreabierta, apenas una rendija por la que se escapaba una luz tenue, pero suficiente para que Roberto se asomara y viera la imagen que le destrozaría el alma para siempre. Vanessa, con el rostro desfigurado por la ira, sostenía con fuerza la cabeza de su madre contra la almohada, intentando meterle a la fuerza una cuchara con una mezcla grumosa y sospechosa, mientras le gritaba: «Trágate esto de una vez, vieja inútil, o te juro que te va a ir peor. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento y cambiará el rumbo de esta historia para siempre. Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete para no perderte el desenlace de este drama familiar». Roberto sintió cómo la sangre le subía a la cabeza, caliente y furiosa, pero antes de irrumpir en el cuarto, sus ojos captaron un detalle aún más escalofriante que la violencia física. En la mesita de noche, junto a la lámpara, no estaban las medicinas para la presión de su madre, sino un frasco de pastillas para dormir completamente vacío y varios documentos legales extendidos, listos para ser firmados. En ese instante, la venda de amor ciego que cubría sus ojos se cayó por completo, revelando la monstruosa verdad. Su esposa no estaba cuidando a su madre, la estaba matando lentamente para quedarse con todo. De un golpe seco, Roberto empujó la puerta, que golpeó contra la pared produciendo un estruendo que hizo saltar a Vanessa del susto, provocando que el plato con la mezcla se estrellara contra el suelo. «¡Roberto!», exclamó ella con los ojos desorbitados, intentando componer su postura y cambiar su expresión de furia a una de sorpresa inocente en una fracción de segundo, pero ya era demasiado tarde. «Mi amor, qué bueno que llegaste. Tu mamá está delirando, no se quiere tomar su medicina», balbuceó con voz temblorosa, tratando de acercarse a él para darle un beso, como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, el encanto de la serpiente no funcionó. Roberto la esquivó con un movimiento brusco, dejándola con los brazos estirados en el aire, y corrió hacia la cama donde doña Elena yacía temblando, pálida como un papel, y con los brazos llenos de moretones recientes. Fue entonces cuando Rosario, que había estado escondida tras las cortinas llorando de impotencia, salió de las sombras y con un valor que nunca antes había tenido, le entregó a Roberto la prueba irrefutable de la traición. «Mire, patrón, mire lo que le daba», dijo la empleada entre lágrimas, extendiéndole un pañuelo donde había guardado las pastillas trituradas que logró rescatar de la basura minutos antes. La señora Vanessa quería dormirla para siempre. Roberto sostuvo el pañuelo con los restos de las pastillas en una mano y con la otra acarició el brazo lastimado de su madre, sintiendo cómo la piel se erizaba bajo su tacto. Levantó la vista lentamente hacia Vanessa y en sus ojos ya no quedaba ni rastro del esposo enamorado que había salido de viaje días atrás. Lo que había ahora era la mirada de un juez implacable dictando sentencia. «Te di todo, Vanessa. Te di mi vida, mi confianza, mi hogar, y tú me pagas intentando asesinar a la mujer que me dio la vida», dijo Roberto, con una voz tan baja y cargada de rabia que hizo temblar a su esposa más que cualquier grito.
Vanessa intentó una última jugada desesperada, señalando a Rosario con un dedo acusador, mientras las lágrimas de cocodrilo comenzaban a brotar de sus ojos perfectamente maquillados. Esa india miente, Roberto. Es ella la que le da cosas raras a tu mamá. Yo solo trataba de salvarla, gritó con histeria, tratando de manchar la reputación de la humilde empleada para salvar su propio pellejo. Pero Roberto no la dejó terminar. Soltó un golpe seco sobre la mesa de noche que hizo saltar la lámpara y gritó un «¡Basta!», que retumbó en toda la casona, silenciando de tajo las mentiras de esa mujer desalmada. Con movimientos rápidos y furiosos, Roberto tomó los documentos de cesión de derechos que Vanessa había preparado con tanta codicia y se los puso frente a la cara, obligándola a mirar la prueba de su propia avaricia. «¿Esto es lo que querías? ¿Por esto la matabas de hambre?», le espetó con desprecio, y sin apartar la mirada de los ojos aterrorizados de ella, rompió los papeles en 1000 pedazos, dejando que los restos cayeran al suelo como lluvia de basura, destruyendo en un segundo el futuro de riqueza que ella creía tener asegurado. «Tienes 5 minutos para largarte de mi casa», sentenció Roberto, señalando la puerta con un gesto autoritario que no admitía réplica. Vanessa se quedó paralizada, boquiabierta, incapaz de procesar que su plan maestro se había desmoronado tan rápido. «Pero mi amor, está lloviendo a cántaros. No puedes echarme así, soy tu esposa», sollozó intentando aferrarse a su brazo, pero él se apartó con asco, como si el contacto de ella le quemara la piel. «Tú dejaste de ser mi esposa en el momento en que le levantaste la mano a mi madre. Ahora lárgate antes de que llame a la policía y te saque esposada por intento de homicidio». La amenaza de la cárcel fue lo único que hizo reaccionar a Vanessa, quien corrió tropezándose con sus propios tacones hacia su habitación, metiendo atropelladamente en una maleta lo primero que encontró, mientras Roberto la seguía de cerca para asegurarse de que no se robara nada más. La arrastró prácticamente hasta la entrada principal, ignorando sus súplicas y gritos que ya no conmovían a nadie, mientras Rosario y doña Elena escuchaban desde arriba el sonido de la justicia ejecutándose. Roberto abrió el portón de madera pesada, y el viento helado de la tormenta entró de golpe en el recibidor, mojando el piso de mármol. Sin ninguna contemplación, tomó la maleta de marca de Vanessa y la lanzó hacia la calle enlodada, donde aterrizó en un charco sucio. «¡Fuera!», gritó él con todas sus fuerzas, y cuando ella cruzó el umbral empapándose al instante bajo la lluvia torrencial, le cerró la puerta en la cara con un estruendo definitivo, poniendo fin a la pesadilla que había vivido su hogar. Del otro lado de la puerta se escucharon los golpes desesperados de Vanessa y sus gritos ahogados por los truenos, pero Roberto ya no escuchaba. Le puso el cerrojo doble a la entrada y recargó la frente contra la madera, respirando agitadamente, sintiendo cómo el peso del mundo se le quitaba de encima. Se giró para ver la escalera, y allí estaba Rosario, bajando tímidamente, con una sonrisa de alivio bañada en lágrimas. El monstruo había sido expulsado, y aunque la tormenta rugía afuera, adentro de la casa, por primera vez en mucho tiempo, se comenzaba a sentir una paz verdadera. Con el alma en un hilo, pero con la conciencia tranquila, Roberto regresó a la habitación principal, donde el aire todavía olía al miedo que Vanessa había sembrado. Se arrodilló junto a la cama y tomó las manos frágiles de doña Elena entre las suyas, besando sus dedos con una devoción infinita, mientras las lágrimas de un hijo arrepentido mojaban las sábanas. «Perdóname, mamita, perdóname por haber estado tan ciego y por haber dejado que el brillo del dinero me impidiera ver el tesoro que tenía en casa», le susurró con la voz quebrada, prometiéndole en ese instante sagrado que jamás volvería a poner el trabajo por encima de su bienestar. Los días que siguieron fueron de una sanación lenta pero profunda, donde la mansión dejó de ser un museo frío para convertirse nuevamente en un hogar lleno de calor humano. Rosario, a quien Roberto nombró ama de llaves con un sueldo que triplicaba el anterior, se encargó de alimentar a doña Elena con los caldos de pollo y las tortillas hechas a mano que tanto le gustaban, devolviéndole el color a sus mejillas y la sonrisa a su rostro. Ya no había barreras de clases sociales en esa mesa. Los tres comían juntos en el comedor principal, compartiendo anécdotas y risas.
borrando con amor las cicatrices del maltrato que habían sufrido. Meses después la transformación era milagrosa. Quien viera a doña Elena paseando por el jardín, fuerte y radiante bajo el sol de Guanajuato, jamás imaginaría que estuvo al borde de la muerte por la crueldad de su propia familia política. Roberto aprendió la lección más cara de su vida. Entendió que la lealtad no se compra con regalos caros y que la verdadera nobleza no está en los apellidos ni en la ropa de marca, sino en las manos humildes de quien te cuida cuando estás indefenso. Vanessa, por su parte, se convirtió en un triste recuerdo, una sombra que desapareció en la ciudad, rechazada por la sociedad que descubrió su verdadera naturaleza, demostrando que la vida siempre pasa factura a quien actúa con maldad. Esta historia nos deja una verdad que resuena en cada rincón de México. Honrar a nuestros padres y abuelos no es una opción, es un privilegio y un deber sagrado. El dinero puede comprar la casa más lujosa de San Miguel, pero nunca podrá comprar la paz de saber que cuidaste a quien te dio la vida hasta su último suspiro. La verdadera riqueza de un hombre se mide por cómo trata a sus viejos, porque al final del día, todo lo material se queda aquí, pero el amor y el respeto son lo único que nos llevamos. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia sobre el valor de la familia y el respeto a los mayores? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión y saber si piensas igual que Roberto. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar en tus propios padres o abuelos, compártela ahora mismo con alguien que necesite escuchar este mensaje de amor y justicia.